Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia y gracia del Señor, un día más para poder compartir desde una perspectiva bíblica temas que hoy en día son actuales para la iglesia contemporánea. Bienvenidos a un programa más. Estamos, como decía, agradecidos con el Señor por su gracia, por su bondad tan infinita y pues obviamente porque nos permite la vida y el privilegio de estar acá. Y siempre pues acompañado de mi querido hermano y amigo Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está por ahí ese ánimo? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí y compartir con la audiencia. La verdad estamos contentos de que el Señor nos regale una nueva oportunidad para compartir con usted, que nos escucha, que nos ve, que ve Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta oportunidad. Queremos invitarle a que nos ayude a compartir la transmisión, porque hoy vamos a hablar de un temazo, sinceramente. Buenísimo. Hoy vamos a hablar de un gran tema, siempre comparando la realidad bíblica con la realidad presente que nosotros tenemos. Y pues estoy contento por eso, porque el Señor nos permite una vez más a hablar, platicar sobre esto, sobre la realidad de la iglesia, sobre la actualidad de la iglesia y compararnos con el patrón bíblico del Nuevo Testamento. Exactamente, hermano Eddie, gracias por esa introducción. Mire, la verdad que estamos muy contentos. Recuerde usted que estamos en nuestra serie Discipulado Transformador. Así es. Y estamos haciendo una comparativa entre la realidad bíblica, o sea, lo que el Nuevo Testamento dice al respecto de la iglesia, lo que la iglesia es, ¿sí? Lo que el Nuevo Testamento pues describe de la iglesia, como la iglesia, el Señor en su palabra pues la describe, cuál es su quehacer, cuál es su caminar en la historia y cómo ha sido el impacto específico de la misma pues en el primer siglo, ¿no? Que nos narra el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Y por qué observar eso? Bueno, todos sabemos, entendemos que nuestra máxima autoridad pues es la Escritura y creemos fielmente que es inspirada por Dios. Por lo tanto, ahí es donde encontramos la seguridad, por decir así, de cuál es la definición correcta de la iglesia, hermano Eddie. Correcto, lo decíamos la última vez, a donde nosotros tenemos que correr para entender nuestra identidad, hermano Carlitos, y no solo eso, sino para entender también nuestro quehacer como iglesia. No es a un libro X, aunque hay muy buenos, aunque los hay muy buenos artículos, muy buenos libros que hablan acerca de la iglesia, pero tenemos que ir a la Biblia, porque en la Biblia es donde está nuestra identidad, donde está nuestro fundamento como iglesia. Y pues eso es lo que vamos a hablar, vamos a continuar, ¿no? El diálogo hoy, porque la verdad esta comparativa está un poco larga y yo creo que todavía nos queda un episodio más, sí, acerca de comparar el modelo bíblico con la realidad presente. Entonces, y yo creo que es un diálogo, hermano Carlitos, necesario, y esperamos de que nuestros oyentes o nuestros televidentes puedan unirse. Sí, yo quiero hacer una invitación especial, como ya reitero, ¿verdad? Hace un ratito invitábamos a compartir la transmisión. Yo quiero invitarle a usted que nos está viendo, que nos está escuchando por ya sea por Radio Cultural Amigos o por Radio Alternativa, o nos está viendo también por Amigos TV. Por favor, comparta la transmisión, ayúdenos a llegar a más personas, que la palabra llegue a más gente, ¿sí? Igualmente invitarles a que usted pueda darse una vuelta ahí por nuestro canal de YouTube o nos busque también en Spotify. Usted ahí puede escuchar los últimos episodios. Hoy ya tenemos el perfil actualizado, sí, así que el programa del miércoles pasado ya está en Spotify y también está en YouTube, así que usted puede ir, darse una vueltecita por ahí y
ayudarnos, ¿no? Ser parte de Diálogo de Fe y Salvación y así llegar a más personas. Amén, así es, hermano Eddie. Entonces, como decíamos, queridos hermanos, estamos en nuestra serie Discipulado Transformador. Un discipulado que transforma y cómo el Nuevo Testamento específicamente nos explica cómo la iglesia camina. Y es el principal objetivo. Y hoy vamos a hablar de algunos tópicos que nos describe la Escritura y cuál es la realidad de la iglesia contemporánea, ¿sí? Comparándolo con lo que el Nuevo Testamento dice, hermano. O sea, la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos del Nuevo Testamento? ¿Qué tan cerca nos parecemos a la iglesia del primer siglo? ¿Qué tanto estamos haciendo lo mismo que hizo aquella gente que vivió de primera mano a la vista al Señor Jesucristo y que pues obviamente tuvo un poder de respaldo pues que no ha existido en la historia y que vemos pues un impacto también que muy pocas veces, bueno, no sé si ha habido otro avivamiento como el del primer siglo, creo que no. Entonces, es muy importante entender esta parte y ver cómo la iglesia caminó. Y hoy queremos poner sobre la mesa un primer aspecto o un primer tópico, hermano Eddie, que tiene que ver con que la iglesia es un organismo escogido y esencial. Así es. Ojo con esta palabra. Un organismo escogido y esencial. Y las Escrituras describen a la iglesia, escuche usted, como un organismo esencial. Y el organismo en que Cristo habita. Oiga, el organismo en que Cristo habita. Y vamos a tratar de compararlo con la realidad que es que la gente ve como a la iglesia una institución opcional e innecesaria para el discipulado. Mire qué interesante. Sí. ¿Sí? O sea, la gente ve a la iglesia como una organización opcional. Sí. Mientras que el Nuevo Testamento la describe como esencial. Así es. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver esto entendiendo, miren hermanos, que es un organismo el cual lo definimos, y a mí me gusta cómo lo define el apóstol Pablo, pastor, en el capítulo 8 del libro de Romanos, en donde explica claramente de que la iglesia es un organismo el cual mora en ella, ¿sí? En cada creyente, el Espíritu Santo del Señor. Así es. Ese espíritu, como dice en el capítulo 8, verso 11, pastor, que levantó a Jesús de los muertos. Exacto. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en cada miembro, pastor, de la iglesia. Y lo estamos hablando, queridos hermanos, en un sentido espiritual. Aquí no nos estamos refiriendo nada más a que mora en los miembros de la iglesia bautista o en los miembros de la iglesia amigos o de las asambleas de Dios. Estamos hablando de la iglesia de Cristo Jesús, hermano Eddie. Así es. ¿Sí? Entendiendo que el evangelio de Cristo Jesús y las grandes verdades del reino de Dios son superiores a cualquier identidad denominacional. Así es. Claro, obviamente respetamos y creemos en las denominaciones, pastor, pero creo que esto es superior y tenemos que aprender a tener diálogos formales, teológicamente hablando. Aquí me voy a meter a líos posiblemente, teológicamente hablando, de que el reino del Señor es superior, hermano Eddie. Tenemos distintivos y cuestiones, como he dicho otras veces, no se puso de acuerdo nunca los reformadores en el siglo XVI, ni en el siglo XVII, por ahí, ni en el XVIII, por ahí. Yo creo que hoy en el 2023 difícilmente nos va a poner de acuerdo con aspectos que usted ya sabe. Entonces, creo que es importante ir a lo primordial. Como dice Albert Mohler, pastor, las doctrinas primarias, fundamentales, no se tocan y las cuales sí tenemos unidad. Exacto. Y que es muy importante entenderlo. Ahora, hermano Eddie, el Nuevo Testamento nos define a la iglesia como un organismo vivo. Exacto. Un organismo que es portadora del poder de Dios, pastor. Así es. Eso es muy distinto a una organización institucional con una personería jurídica y tantas cosas por el estilo. Y vamos a tratar de hacer un balance con esto, pastor, porque hoy en día pues, la personería jurídica es necesaria, pero no es el todo. Sí. Y ese sería el punto, ¿no? Fíjese que ahorita que usted está abordando este tema, para mí este es uno de los temas más interesantes a dialogar. No, sí. Está picante. Comparar cómo la iglesia muchas veces puede convertirse o puede ser vista o puede ser definida por nosotros mismos como cristianos como una institución
como una organización o como una especie de empresa o una especie como de ONG y no tanto como un organismo vivo, que es como la describe el Nuevo Testamento, que ¿no? ¿Usted? posee aspectos sobrenaturales. Correcto, ¿ya? Y que se mueve de manera orgánica, ¿ya? Que se mueve de manera orgánica hacia la misión, hacia el discipulado, hacia el cuidado de los unos de los otros, ¿ya? Hacia la transformación de las familias, de las comunidades. Correcto. Y esta parte que usted mencionaba, cuando vamos a... Recuerde, a usted que nos está viendo o escuchando, estamos comparando la realidad bíblica o el modelo bíblico versus la realidad presente de hoy. O sea, lo que estamos haciendo es vernos a nosotros y ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos del texto bíblico, ¿verdad usted? ¿Ya? Y lo que estamos hablando ahorita es que en las Escrituras se describe a la iglesia, hermano Carlitos, como un organismo escogido, esencial, vivo, un organismo del cual Cristo es la cabeza y en el cual Cristo habita. Exactamente, hermano. Ya, ahora, pero lo que vemos hoy en la realidad presente muchas veces es que la iglesia se ha convertido en una institución, ¿ya? En una institución muchas veces opcional, ¿ya? Y cuando hablo de opcional, no estoy hablando para aquel que no conoce a Cristo, estoy hablando para usted y yo, que conocemos a Cristo, que muchas veces la iglesia para nosotros no es primordial, sino opcional. Y luego, perdón, dele. Después me que muchas veces se considera innecesaria para el discipulado. Exactamente, hermano. Precisamente yo iba a decir eso, estamos conectados. O sea, y aparte de esa desconectividad en cuanto a ese organismo vivo, esa parte esencial, pastor, que tiene que ver con el discipulado, con ese llamamiento supremo de la iglesia a ser discípulos. Queridos hermanos, ¿en qué momento la iglesia contemporánea comenzó a manejar que el hacer discípulos es una opción? Eddie. Correcto. Por Dios santo. Y mire, ahí le va algo. A mí me preocupa. A medida que la iglesia, y esto es un hecho histórico, cuando usted estudia historia de la iglesia o lee por ahí a los padres de la iglesia, a los apóstoles o a los primeros mártires, hay una tendencia. Las iglesias de segunda generación generalmente son más institucionalizadas que las de primera generación. Sí, ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, la iglesia del siglo I, hermano Carlitos, era una iglesia con un organismo vivo. Ajá, un organismo vivo y con un movimiento orgánico. Exacto. Casi, yo no sé, usted me corrige si estoy equivocado, pero en el libro de los Hechos casi no vemos jerarquías. No. ¿Ya? Sí, dejando a un lado la parte del apostolado, ¿no usted? Sí, pero vemos también que ellos tampoco imponían. No, definitivamente. ¿Ya? O sea, lo que vemos en el Nuevo Testamento es un organismo, valga la redundancia, orgánico. No era un liderazgo piramidal, de poder, sino que de servicio. De enseñorearse de la gente. No Exacto, era, ¿verdad usted? Exactamente. Ahora, entonces, pero después, fíjese, en el siglo II, hay datos de que la iglesia ya empezó. Comenzaba. De hecho, hay unos datos históricos por ahí de que las bases para el papado posiblemente se pusieron en el siglo II. Exacto. Ya comenzaban a verse esos fenómenos. Exacto. O sea, imagínese usted. Entonces... Y le cuento que se fue el lío. O sea, la iglesia, mire, y ese es uno de los grandes poderíos de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia continuó, el organismo vivo continuó vigente. Claro. Y ese fue, el organismo vivo específicamente es el que ha llevado a que el proceso de crecimiento de la iglesia se dé. Y que, por ejemplo, en su momento en el primer siglo, ¿verdad usted? En los primeros 2 siglos, el imperio romano esté totalmente abarcado por el evangelio. Y nosotros, hermano Carlitos, hemos llegado a conocer el evangelio, a conocer a Jesús, gracias a que aún dentro de la institucionalización o paralelo a el organismo vivo ha ido caminando. Exacto. Se ha ido moviendo. Ahora, hermano Carlitos, me gustaría que abordáramos, ya que estamos hablando de esta parte, ¿qué es la institucionalización? Buen punto. Y vea, la tendencia humana es sustituir la visión y la vida por la organización. Es que es el detalle. Y después... No, por favor, repita. Mire, la tendencia... Hermanos, pongan atención porque esa definición que hermano Eddie está dando es muy importante. Por favor. La tendencia humana es sustituir la visión... Sustituir. La visión y la vida por la organización.
Oiga, sustituir la visión y la vida de Jesús, de ser Del ese organismo vivo, de ser la columna y baluarte de la verdad, correcto, o como dice Gregory Ogden, pastor, la vida de Jesús que se manifiesta en el mundo a través de esta gente, correcto, sustituirla por la organización. Exacto. Con más burocracia, ¿no? Con más burocracia. Y viene ahora. Hablemos de normas, de artículos, estatutos, leyes y tantas cosas más, pastor. Que eso ya no apunta tanto a la iglesia como un organismo vivo, sino a un sistema religioso. ¿Ya? Y aquí es donde viene esta parte también, mira, hermano Carlitos, donde se sustituye la visión y la vida por la organización. El paso próximo es acomodarse a esa organización. En esa posición. Exacto. Esto es, mire, lo que ocurre con algunos movimientos que comenzaron con la frescura de algo nuevo. Y de manera paralela se desarrolló una estructura que lo canalizaba. Ahí está. Mire. Que, por decirlo así, drenaba la vida, la visión. Es que no sé si me voy a dar a explicar, pero siento, hermano Carlitos, que muchas veces la sencillez de la iglesia desaparece ante las estructuras, y que estas estructuras muchas veces son obsoletas, no sirven, no funcionan. Pongamos un ejemplo histórico. 325 después de Cristo. Correcto. La influencia de Constantino. Bueno, tanto que los críticos critican a Constantino. Constantino, ese pobre peregrino, dijo que el rap, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir de que la iglesia venía como organismo vivo, y poco a poco, pues ya como usted decía, en el siglo II comenzaba por ahí la tendencia a los papados, ¿verdad usted? Así y es. en el 325 después de Cristo, vemos a un Constantino que institucionaliza la iglesia. Exacto. Y ese precisamente... Iglesia-Estado. Exactamente. En ese específico momento, la historia relata que hay una degradación. O sea, correcto, en vez de que la iglesia haya tenido, entre comillas, un desarrollo o un avance por causa de la institucionalización, la iglesia fue decadente. Empezó la debacle hacia la corrupción de la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzaban a anteponer la opinión del humano antes que la opinión de vida que está en el texto bíblico. Normas, reglas, estatutos, artículos. Legalismos, en primer lugar, antes que los principios fundamentales de la fe. Exacto, y esta es una parte bien importante, mi hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque en ese 370 y tantos después de Cristo, lo que pasa es que la iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora. A todo aquel que no sea cristiano se le somete, se le forza muchas veces. Al nivel del 600, 700 de las cruzadas, ¿no usted? Exacto, o sea, ¿verdad usted? Al nivel de que en esos, hoy en día, por ejemplo, ¿por qué los musulmanes no nos pueden ni ver ni en pintura? ¿Por qué? Porque tienen razón, porque ven sangre. Ahora, mire, estos movimientos que generalmente comienzan con algo nuevo, con movimientos frescos que históricamente han pasado también en el cristianismo, ¿ya? Pero paralelo a ello, muchas veces se desarrolla esa organización que lo va canalizando, ¿no? La cual con el tiempo se impone al sustituir esa vida imprevisible del movimiento por lo previsible de la organización. Y es que eso es el punto, eso es uno de los puntos, creo, hermano Carlitos, un punto importante a dialogar acá. Que si bien es cierto, nosotros hacemos planificaciones, es importante para la iglesia, ¿no? Pero siempre hay un espacio para lo imprevisto. Siempre hay un espacio para la soberanía de Dios, que usted y yo no conocemos, ¿verdad? Y que no hay que perder de vista esa frescura. Exacto, y que muchas veces, hermano Carlitos, nuestra estructura, nuestros programas, nuestros calendarios de actividades no dejan espacio hacia esa libertad, ¿me entiendes? Hacia esa libertad de que Dios pueda moverse o de que Dios pueda obrar de maneras y formas que yo no lo tengo programado. Exactamente. Me encantaba, pastor. El domingo nos gozamos con nuestro querido buen amigo y pastor, por cierto, Uri Rafael Barbosa, pastor. Así es. Dijo Barbosada. Sí. Nuestro hermano Uri, pastor de la iglesia Jeriel en la ciudad capital, colombiano, por cierto, pastor. Así es. Nuestro hermano Uri explicaba el fenómeno del libro de los Hechos, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén. Que cómo la iglesia de Jerusalén comenzó a ser un organismo vivo, pastor. Pero en su momento como que comenzó el querer esa institucionalización o ese sentadito, como decía usted, de acomodarse ya en un sistema, ¿verdad usted? Pero resulta que el Espíritu Santo entonces en el capítulo 11, ¿verdad usted? Nos da el zarpazo de que comienza a mover a la iglesia de Antioquía, llena de gentiles
gentiles incircuncisos, pastor, pecaminosos. Y a eso me refería también cuando decíamos. Permítame. Y termina siendo la explosión en el Imperio Romano. ¿Qué iglesia? ¿La de Jerusalén? No, la de Antioquía. Correcto. Rompió las normas, los reglas y estatutos. Los incircuncisos pecadores paganos que se congregaban en Antioquía. Exacto. Entonces, continuando con esta parte de la institucionalización, esta estructura, miren, la tradición, la liturgia, no dan lugar a imprevistos. Exacto. ¿Ya? Nos hace sentir seguros, ¿sí o no? Indicándonos en todo tiempo lo que hay que hacer, lo que puede pasar, eliminando todo riesgo y con ello pudiendo sofocar la vida imprevisible para no abrirse paso. Precisamente este es uno de los elementos que caracteriza a la religión, lo previsible. Exactamente. Ya lo previsible, o sea, saber que viene. Aunque todo aquel, mire, hermano Carlitos, que nacido de nuevo es imprevisible. Sí. De cierta forma, claro, ¿verdad usted? Claro, señor. Un ejemplo de esto es lo que dice Juan 1:8, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga, dice, ¿verdad usted? Encontramos aquí una palabra que da libertad, pastor. Exacto. Libertad de acción. Un espacio, hermano Carlitos. Yo con esto no quiero decir que no planifiquemos. Sí, planifiquemos. Pero siempre recuerdo haber leído un artículo que no me recuerdo cuál es el nombre de uno de los directores de una universidad evangélica en Sudáfrica. Jaume Llenas, no. Creo que él era. Jaume Llenas, ¿eh? Pero él citaba precisamente a alguien desde Sudáfrica y él decía, precisamente hablaba de esto, de que nuestras planificaciones deberían de ser flexibles, considerando que nosotros no conocemos a la perfección el futuro. Deberíamos dejar espacio para que el Espíritu obre y para que la soberanía de Dios se mueva entre nosotros, ¿verdad usted? Exactamente. Ahora, no nos gusta, mire, y nos resulta incómodo lo imprevisible. Y la tentación de resolverlo de la manera rápida y fácil es el guión de la organización. ¿Ya? Seguir mecánicamente una tradición, el guión de la liturgia, es más fácil que aventurarse a la guía del Espíritu, ¿verdad? Usted podría ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso, mire, la iglesia, la asamblea son personas, relaciones abiertas. Y personas, hermano Carlitos, que son distintas maneras de ser, distintas formas de tratarse, distintos caracteres. A lo que voy yo, que no la institución, ¿sí?, no debe limitar, quiero entender, no debe limitar el mover. Así es. Por ejemplo, hoy en día existen reglamentos en donde hay gente que se le dice, no, es que usted todavía no puede discipular a otro. Sí. Es que usted todavía no puede porque usted tiene que pasar tal proceso. Sí. ¿Y qué si el Espíritu Santo, Señor, lo usa en algún momento? O si no, aquellas famosas, pastor, que esas aquí vamos a meter todo también, de las famosas coberturas. Sí. O imagínese usted. O sea, si alguien no tiene la cobertura, usted no puede. Ustedes le llaman hijo perdido, bastardo. Algo así, fíjese usted. Entonces, miren, hermanos, esto es muy importante entenderlo. No perdamos. Ojo. No nos estamos yendo al extremo que estamos diciendo que esto es un desorden, ¿verdad? Usted haga lo que quiera. No, acuérdese que la iglesia siempre es una comunidad. Exacto. Lo que estamos tratando de decir es que es un problema darle superioridad a la institucionalización, ¿sí?, administrativa antes, ¿sí?, que a la libertad del espíritu. Exacto, y eso es lo que iba a decir. Lo contrario a la institucionalización, que es donde debería estar la iglesia, es aprender a vivir y moverse en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claro, mire, qué bonito es, por ejemplo, pensar cuando llegaban testimonios de gente de otros lugares y todo, donde decían, por ejemplo, a mí me encanta en el Nuevo Testamento, pastor, en el libro de los Hechos, cuando llegó el reporte de Samaria. Pastor, qué alarde haber habido ahí en esa reunión de concilio. Que en Samaria estén creyendo. Que en Samaria el Espíritu Santo está salvando gente. No sé cuándo Cornelio, por ejemplo, pastor. O sea, que cómo esa parte, ese organismo vivo trasciende líneas, trasciende nombres, trasciende normas, trasciende reglas, pastor. Y cito las palabras del doctor César Vidal Manzanares, haciendo una contextualización en el 2023, pastor. Hoy en día la iglesia sigue viva porque la iglesia protestante se mueve
no tanto a través de jerarquías, Exacto. sino ese organismo vivo se mueve a través del poder del Espíritu Santo. Exacto. Y no en lo que diga una persona en una cúpula alta y que el resto haga lo que él dice, ¿sí? Sino ese organismo vivo que camina, pastor. Así es, la representación. Ese ha sido el bastión principal, por ejemplo, para que todavía las sociedades no se caigan en nuestro continente, si lo queremos ver así, pastor. Correcto. Para finalizar este tema, hermano Carlitos, de la institucionalización, hay un peligro latente cuando institucionalizamos las formas, las estrategias y demás dogmas, Exacto. estructuras de hombres que no añaden, sino que al contrario muchas veces le restan capacidad, hermano Carlitos, al impacto de la iglesia en esta tierra, ¿verdad? Jesús, mire, hermano Carlitos, no utilizó estructuras o jerarquías. No. Con sus discípulos, no institucionalizó privilegios antes de irse, ¿verdad? Exacto. No le dijo a Pedro, mira, vos vas a ser el encargado, ¿verdad? Aunque Pedro sobresale en muchas facetas por su liderazgo, pero no hay de parte de Jesús una jerarquización de privilegios o una institucionalización de privilegios, ¿sí? Sino que los comisionó, los envió a todos como una comunidad misional. Exacto. Me llama la atención eso, fíjese, una comunidad que es... Exacto, una comunidad, mire, hermano Carlitos, que según nos cuenta y nos consta en el libro de los Hechos, aunque contaba con un liderazgo por parte de los apóstoles, nunca se menciona que estos institucionalizaran estructuras, formas, liturgias específicas más allá de lo que el Señor les había ordenado. Exactamente, hermano Eddie. Buenísimo, eso es muy importante verlo. Y de igual forma, pastor, entender que la implicación de todo esto, ¿sí? Para aquellos que llevamos a Cristo como nuestro Señor, Así es. debe usted reconocer que la iglesia no es una opción, Así es. ¿sí? La iglesia es esencial. Decimos esto porque puede alguien decir, entonces la iglesia como comunidad es una institución. Yo lo entiendo como institución, entonces no es necesario que vaya, no, ojo. Y mire, y eso es lo que sucede muchas veces, ¿sí? Que mucha gente al observar, por ejemplo, cuestiones que no le gustan o no está de acuerdo, ¿verdad? Usted agarra esas excusas para decir, no, yo voy solo. Sí. En este mundo. Y no, pastor, estamos llamados a ser una comunidad. La iglesia es esencial para el discipulado. Exactamente, muy bien. Estamos allá en la mitad del programa Diálogo de Fe y Salvación y siempre pues a medio programa tenemos nuestra cápsula del día a cargo de nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Así que, hermano Eddie, vamos con la cápsula del día. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. Cápsula del día. Cuando hablamos de discipulado, definitivamente tenemos que hablar también de evangelización. Discipulado y evangelización van de la mano. Y discipulado y evangelización podríamos decir que tienen distintas facetas dependiendo a qué grupo vamos a alcanzar. Y hoy quiero específicamente que abordemos cómo hacer discípulos y cómo compartir el evangelio hacia los niños, tanto por parte de la familia como por parte de la iglesia. Y algo que es clave decir al principio de todo esto es que la evangelización cristiana comienza en casa. Durante los años formativos de un niño es esencial que los padres cristianos comuniquen el evangelio de una manera amorosa y compasiva. Como padres, nuestra responsabilidad es plantar la semilla de la verdad en las mentes de nuestros hijos. Pensar a menudo en su condición espiritual y pedirle que Dios bendiga nuestro quehacer evangelístico en la vida de ellos. Los padres deben hacer todo lo posible por proteger la creencia del niño, mientras confían en Dios que finalmente hará crecer la bellota de la fe de sus hijos hasta convertirla en un fuerte roble. En un orden de prioridades, la familia es mucho más importante para la transmisión del evangelio que la iglesia. Fíjese usted, la familia es el lugar donde el niño, con el ejemplo y la enseñanza, conocerá a Dios. Y esta fe familiar se verá fortalecida por el involucramiento y participación familiar en la iglesia, en ese organismo vivo del que estamos hablando el día de hoy. Ahora, considerando la importancia que tiene la evangelización y el discipulado de los niños, podemos destacar algunos puntos. Primero, se le debe dar al niño el lugar que merece: instalaciones adecuadas, material y equipo adecuado, preparación didáctica y pedagógica de quien les enseña.
Segundo, debemos velar por no ser iglesias adultocentristas, que solo estamos centrados en los adultos. Y a eso, una pregunta para usted que nos está viendo o escuchando. ¿Qué porcentaje del presupuesto anual de la iglesia va dirigido hacia alcanzar a los niños, hacia discipular a los niños, a los más pequeños de nuestras comunidades? Tercero, la iglesia debe proveer capacitación a los padres de familia para que puedan desarrollar un correcto discipulado en casa. Así es, la iglesia es un ente capacitador, un ente formador que forma y capacita a los padres para que estos desarrollen un discipulado bíblico fuerte en casa, en familia. Cuarto, la iglesia debe priorizar una pastoral de la familia y que ésta se encargue de llevar procesos de consejería y soporte hacia las familias de la iglesia. Quinto, la iglesia debe proveer un ambiente comunitario en donde las familias puedan abrirse a contar sus problemas sin miedo a ser señalados y juzgados, sino que puedan encontrar una comunidad que les ayude a construir familias sanas y fuertes. Sexto y último, cierro con esto. Familias sanas y fuertes harán una iglesia sana y fuerte. Se lo repito. Familias sanas y fuertes harán una iglesia sana y fuerte. Esta fue la cápsula del día. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta y con esta cápsula, ¡viva la familia, señoras y señores! ¡Que viva, pastor! ¡Que viva! ¡Que viva! Quisiera gritar como Javier Milei, pastor, la peluca Milei desde Argentina, pero aquí no se puede por los medios de comunicación. Pastor, sí. Interesante. Bueno, la cápsula toda estuvo muy buena. Rescato 2 puntitos rapiditos porque no podemos hablar de todo, ¿verdad usted? Interesante, pastor, de cómo hemos perdido de vista. Somos iglesias adultocentristas. Sí. Y si usted se fija, pastor, un alto porcentaje de nosotros los pastores tenemos la visión en los adultos. Dijo alguien por ahí, mire. Mucho de nuestro presupuesto está enfocado en los adultos. Sí, exacto. Dijo alguien por ahí, como esos son los que diezman, ¿va? Exacto. Entonces, por eso nos centramos en ellos. Y fíjese que históricamente, en la mayoría de iglesias, las peores instalaciones son dadas hacia la iglesia infantil, a los niños, ¿verdad usted? Entonces, es importante ocuparnos de los más pequeños, de formar, de predicar, de hacer discípulos a las nuevas generaciones. Interesante, buenísimo, buenísimo. Así que ánimo, iglesia. ¿Cómo está usted en su iglesia? Esa es la pregunta que hicimos en la cápsula. ¿Qué porcentaje de su presupuesto anual de la iglesia va dirigido hacia los niños? O sea, por ejemplo, Disney invirtió ahorita no sé si cuántos, $200 millones en la película de Barbie. Así es. Para tirar una retórica progresista con fines destructivos. Y nosotros resultamos con una... ¿Cómo es? Cartucho con una cartulina. Una cartulina. Y todavía con unos dibujos mal hechos. Imagínense. Bien, hermano Carlitos, queremos aprovechar este espacio para saludar a algunos hermanos que están conectados. Queremos saludar a nuestro hermano Juan Alonso. Hermano Juanito, delantero histórico del Deportivo Ipala. Así es. Presidente ahora en Chucho, por cierto. Muchas gracias, hermano Juan, por estar con nosotros. Saludos a su familia, a hermana Xiomara también, que sin duda está ahí con usted. Un saludo también, hermano Ronald Estuardo Osorio Garnica. Sí, hermano Ronald también dicen que hizo pruebas en el DC United, pastor. No, bien, así están diciendo. En sus épocas allá. En Dallas. En DC United, creo que es en Washington, creo yo. No recuerdo dónde es. Pero por ahí en el DC United. En la MLS, entonces. Sí, así. Bueno, un saludo también a nuestro hermano Ovidio Rivera, que siempre está con nosotros. Un saludo también para hermano Emilio Torres. Saludos, Emilio. Muchas gracias por estar con nosotros. También hermana Nancy Osorio está con nosotros. Gracias, hermana Nancy, por estar ahí pendiente. Y Eric Elian. El mero jefe está ahí. El mero. La transmisión. Saludos, hermano Elian. Así es, hermano Carlitos. Un saludo también, hermana Alesa Alvarado, que está con nosotros hoy también. Un saludo, hermana Alesa, y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Más hermanos, hermano Carlitos? Hermano Edgar Luna también.
Un saludo, querido hermano, siempre nos ve. También nos saludan por ahí, hermano Daniel Rosales. Así es. Hermano Eddie. También la jefa de producción, pastor, hermana Rebeca Orellana, por ahí también. Correcto. Observando y supervisando el programa. Me llega. Hermano Josué Randolfo Sagastume. Hermano Randy Sagastume también. Por ahí pendiente, pastor Jaime Osorio, pastor. Así es. Desde la ciudad capital. Hermano Jaime, un saludo especial. Y también al hermano Humberto Flores, pastor, que está pendiente también del programa. No sé Así si es. hay más ahí, pastor. Un saludo también para Florencio López, que está ahí con nosotros también. Muchas gracias. Y para Aldana Orellana, que no sale el nombre, pero por el apellido creo que es del Plan del Morro. Sí, sin duda, sin duda. Así que un saludo para nuestro hermano Aldana Orellana y también para Humberto Flores. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y quédese con nosotros porque todavía faltan 22 minutos de programa aproximadamente. Saludos a todos los que nos ven a través de la 106.7 FM. Así es. Y la 107.1 FM Radio Alternativa también. Un saludo especial a todos, queridos hermanos. Un fuerte abrazo y gracias por estar pendiente. Continuamos entonces, hermano Eddie. Es importante entender esto que estamos hablando de cuál es el papel fundamental que juega la iglesia en la sociedad actual. Más que una institución, somos un organismo vivo. Un organismo vivo que transmite vida, que transmite el poder salvífico del Señor. Así es. Somos, pastor, las personas que el Señor ha llamado, ¿sí?, a proclamar, a decir, ¿sí?, hermano Eddie, a dar el mensaje de salvación a la humanidad. Sin duda, hermano Carlitos, y es nuestra tarea, nuestro desafío. Recuerdo ahí estaba repitiendo un poco el episodio que sacaron con hermano Edilson y precisamente ese es el desafío, ¿no? Que enfrente tiene la iglesia, tiene frente a ella un desafío. Y es entender su identidad. ¿Sí? Entender su identidad. Queremos también, hermano Carlitos, ahorita está comentando alguien por ahí, Philly Bustamante, desde Dallas, hermana, Texas. Un saludo especial a nuestra hermana. ¿Ya? Entonces, un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les enviamos un fuerte abrazo a todos, de verdad. Dallas. Estamos muy agradecidos con el Señor y con ustedes porque nos dan este tiempo para poder compartir con ustedes, porque eso es diálogo de fe y salvación. Y nos encantaría que ustedes también se unan al diálogo, comenten sus dudas, sus preguntas, sus propuestas, comentarios respecto al tema de hoy. Exactamente, hermano Eddie. Entonces, eso es muy importante entenderlo, queridos hermanos. Entonces, me encanta, pastor, observar la imagen favorita del apóstol Pablo, por ejemplo, en cuanto a la iglesia, tiene que ver con que es el cuerpo. Así es. El cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo usa esta expresión, pastor, es más que una buena metáfora o figura literaria. Mire, no está diciendo que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo, pastor. Correcto. Mire, literalmente el cuerpo de Cristo, o sea, el lugar en el que Cristo Jesús habita. Así es. Mire, me llama la atención una figura, pastor, y no sé si me voy porque tenemos que pasar al siguiente punto. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, pastor, encontramos, por ejemplo, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, en la parte final, ¿no? Usted, el mensaje de las 7 iglesias, donde les dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Así es. O sea, aquí está diciendo el Señor, traduzcámoslo en el lenguaje chapín, mucha, aquí estoy afuera tocando la puerta. Así es. O sea, ¿qué significa eso? Que está afuera. Exacto. Y que está tocando la puerta es que quiere entrar. Que no es el centro como muchas veces pensamos. Ajá, o sea que lo tenemos afuera. Sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto, pastor? Puede ser que tengamos un sinfín, o como estaba pasando con la iglesia de Éfeso también, podemos tener un sinfín de liturgias, un sinfín de normalismos, un sinfín de tantas estatutos, y posiblemente el Señor esté afuera. Yo pienso que como organismo vivo no estamos haciendo el llamado supremo de Él, que tiene que ver con hacer discípulos. Correcto. Viene a mi mente ahorita en este momento cuando usted citaba que somos la representación, el lugar en el que Cristo habita. Recuerdo que en cierto momento conversábamos con unos hermanos sobre esto, sobre de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad usted? Y lo primero que hay que notar ahí, como bien usted ya lo decía, y tal vez yo lo digo de otra forma, es
que cuando nosotros hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo primero que hay que pensar, una de las primeras cosas que deberíamos pensar y tomar en cuenta es que es una representación física. Claro, la iglesia es la representación física de Cristo Señor. aquí. O sea, Cristo... Me voy, pero no los dejo solos. Exacto. Y podríamos decir que corporalmente Cristo no está presente aquí. Físicamente. Pero al mismo tiempo bien. Sí. ¿Por qué? Sí, porque su iglesia estoy de es acuerdo. el cuerpo de Estoy de Cristo. acuerdo, exactamente. ¿Ya? Entonces, ese organismo, mire, pastor, transformador, que va caminando de a poco en una línea horizontal. Yo lo observo así, en una línea horizontal que funciona como un engranaje en donde cada uno de nosotros nos edificamos los unos con los otros y de igual forma ponemos a disposición nuestros dones, pastor, dados por Él también para la edificación del cuerpo de Cristo y para la transmisión del evangelio. El punto está, queridos hermanos, de que estas características que el Nuevo Testamento da, la gente las tiene como una opción hoy en día en el 2023, cuando el Nuevo Testamento nos dice que es parte de la naturaleza del creyente. Un creyente que tiene la iglesia como esencial y una persona que está inmiscuida totalmente, involucrada totalmente en el proceso discipulador del reino de Dios. correcto. No es una opción, no es si quiero o no quiero. Eso era ¿Sí? algo... Y no es que me obliguen tampoco, me pongan una Exacto. ley, es porque quiero, porque me nace. Porque quiero hacerlo. Exactamente, ¿Sí? hermano. Algo que usted mencionaba, o sea, ahorita y precisamente me vino a la mente de que el llamado en el Nuevo Testamento a hacer, primero a ser discípulo, siempre estuvo conectado con hacer discípulo. Exacto. O sea, soy discípulo y eso automáticamente a mí me conecta con el hecho de que tengo que ir y hacer discípulos. Y contrario a eso, muchas veces pasa que lo que estamos hablando, ¿no? Pasa la institucionalización de la iglesia con liturgias, con solemnidades, con un montón de cosas que pasan, ¿verdad usted? Y a mí me recuerda, hermano Carlitos, cuando hablo de esto, un episodio del pueblo de Israel. Cuando el Señor les dice, estoy hastiado estoy, Isaías capítulo 1. de sus fiestas solemnes, De lunas nuevas. días de reposo. Hastiado estoy. Exacto. ¿Ya? No quiero eso ya. No quiero sacrificio de machos cabríos, de toros, de carneros. Cero. No quiero cultos. Exacto. ¿Ya? Cierren el templo. Sí. Ya, y de hecho, históricamente, el significado teológico, esta semana precisamente estaba viendo algo de eso, que el significado teológico de la destrucción del templo va por ahí. Claro. Va claro, por ahí claro, que los israelitas institucionalizaron todo. Ya, y él dice, bueno, vamos a destruir esto para que vuelva a ser algo sencillo, algo orgánico. Y el Señor de alguna forma en su soberanía permitió, ¿verdad usted? Claro. La destrucción de todas esas estructuras físicas y también espirituales muchas veces que el pueblo armaba, ¿verdad? Exactamente, hermano Eddie. O sea, es muy importante entender esta parte. Ahora, hermano Eddie, vamos avanzando porque, bueno, ya toca ir ya al siguiente segmento, hermano Eddie. Así es, hermano Carlitos, Que nos falta todavía un puntito, ¿va? resistencia. Pero Sí. vamos. Bueno, vamos ahorita a la resistencia. Vamos. Sí, y luego tenemos la conversación final sobre esta comparación que estamos haciendo entre el modelo bíblico y la realidad presente. Quédese con nosotros, por favor. Y pues no está de más decirle que nuestro hermano Carlitos hoy trae una cápsula, la resistencia, una cápsula que hemos llamado la resistencia y que usted no se la puede perder. Así que lo dejamos con nuestro hermano Carlitos y la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia.
Hoy queremos hablar de un tema, el cual es muy importante y creo que es digno de poder analizar. Estamos en nuestro país, hoy en el 2023, Guatemala, ante una coyuntura nacional, pues la cual ya todos estamos sabedores del lamentable panorama que tenemos. Pero quiero hablar específicamente de dos de nuestros países vecinos y de un tópico muy importante que tiene que ver con nuestros niños. Sí, nuestros hijos. Nuestros niños, los cuales pues nosotros muy tranquilamente y confiadamente enviamos a las escuelas a que vayan a traer el pan del saber, a cómo dirigirse en la vida, obviamente sabiendo de que no es el todo y que en nuestra casa pues la educación es la primera. Pero queremos hablar un poquito acerca del país de México. En México, señoras y señores, el pueblo ya no soporta la iniciativa que el gobierno federal de México, ¿sí?, tomó para todos los niños de primaria, específicamente del 4º grado de primaria en adelante, en donde se les regaló a todos los niños 4 libros de texto, los cuales están totalmente infestados de ideología de género y de hipersexualización de la niñez, a tal grado de llevar, sí, esa ideología, de llevar a pensar a los niños de que ellos pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, siempre y cuando existe el consentimiento, a enseñarles de que existen más de 130 y algo géneros en la sociedad inclusiva en la que vivimos y que ellos pueden ser parte de ello. Dígame usted, ¿un niño está en la capacidad de ver eso? Pero lo que yo quiero destacar es de que el pueblo mexicano está literalmente harto. No quiere saber nada de eso. Están rechazando por mayorías absolutas este sistema que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere imponer sobre la educación mexicana, y aún así el gobierno hace caso omiso. O sea, no pone atención a lo que el macro del pueblo está rechazando. Madres de familia haciendo filas en las escuelas, entregando y apilando los libros porque ya no los quieren. Porque saben de que son ideologías nocivas para los niños. Pero no estamos tan lejos de la realidad. Aquí en nuestro país vecino también, Honduras, en donde en el Congreso de la República todavía se está debatiendo la ley de educación sexual. Esa ley la cual el 98% de la población hondureña tampoco la quiere. Y ya el fin de semana trascendió la noticia de una manifestación masiva por las calles de Tegucigalpa, en donde el pueblo hondureño rechaza totalmente y pide a la presidenta Xiomara Castro que pueda derogar y vetar la ley. ¿Pero qué creen? También están haciendo caso omiso. La pregunta es ¿por qué? Porque hay órganos superiores los cuales están dando la orden de imponer esta educación. Ahora podríamos hacernos una pregunta entonces. ¿Existe o no existe agenda? Digo esto porque estamos en un tiempo en donde se acusa a la iglesia de ser conspiranoica y de que es analfabeta y de que es una iglesia que no está actualizada y que no sabe nada acerca de lo que pasa en el mundo. Señoras y señores, no nos hagamos los sordos ni nos hagamos los ciegos. Hay una agenda que se quiere imponer, que tiene que ver con todos, la gran mayoría de sus principios, tiene que ver con principios que van en contra de la palabra del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, estemos atentos, estemos sabedores, porque esto viene fuerte. Pero sabe, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy y está con nosotros. Hagamos discípulos, fortalezcamos nuestras casas, vayamos a nuestras casas y amemos nuestra familia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Muchas gracias por seguir con nosotros y muchas gracias al Pastor Carlitos por la resistencia. Hermano Carlitos, vivimos tiempos peligrosos y como usted ya lo vio y pues de verdad, si usted quiere investigar por sí mismo, usted puede busque por favor, sea responsable, busque las noticias, infórmese y vea lo que está pasando en otros países. Ya no es, y vea, hermano Carlitos, ¿sabe qué estaba pensando cuando usted compartía esta noticia? Esta cápsula, de que ya no es del otro lado del mundo. No, sí, aquí. Ya no es allá, ya no es algo que pasa en Japón, en Europa, Canadá. No. Está pasando en América. Y déjeme decirle, está pasando en Latinoamérica y en Centroamérica. También. Está pasando en el Istmo, ¿ya? Pastor, entre nosotros como centroamericanos. Un testimonio vivo de una persona que está en Alaska. Literalmente, sus niños no quieren ir a la escuela. Sí, pues. No quieren ir porque es que es exagerado, señores. ¿Qué tanto es eso con los niños? La imposición. Es exagerado la hiper mega adoctrinamiento que esta gente está teniendo para con nuestros niños. Sí. Qué horrible, señores. ¿De dónde sale ese sistema que nadie queremos? Ahora la pregunta es esta: ¿quién eligió a esas gentes que eligen imponerlo? Y otra pregunta importante: ¿a quién nos preguntaron si estamos de acuerdo o no? Correcto. Y el 99% de la población no está de acuerdo. ¿Qué esperan para quitarlo? Es imposición. Pero bueno, tenemos que estar listos y preparados para lo que se venga. Lo que se venga, ¿sí? Hermano Carlitos, es tiempo de los comentarios finales de cómo hemos comparado en este tiempo que hemos tenido, que por cierto solo tocamos un punto. Sí. Sí. Pero me parece interesante, hermano Carlitos, y creo que de todos los puntos comparativos que hemos abordado en comparando el Nuevo Testamento con la realidad presente, creo que que abordamos hoy es uno de los más cruciales y de los más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia ha perdido esa vitalidad, esa esencia, ese accionar sencillo, orgánico, porque la hemos institucionalizado. Exactamente. La hemos burocratizado, ¿verdad? Exacto. Una serie de procesos burocráticos y normas y leyes en las cuales pues muchas veces no encontramos sustento y base bíblica en el Nuevo Testamento. Pero fueron dichos por alguien en la historia y es casi que fuera palabra inspirada, pastor. Yo creo que como iglesia tenemos que tener mucha sabiduría y tener discernimiento necesario para poder ver, para poder entender cuál es nuestro quehacer, cuál es el desenvolvimiento que estamos teniendo, hermano Eddie, si está ligado específicamente a los objetivos y la visión neotestamentaria de Cristo Jesús para su iglesia. Así es. No tanto en algo que esté regido por lo que alguien diga específicamente, sino que estemos regidos a la libertad del Nuevo Testamento, pastor. Así es. Y para finalizar, yo quiero cerrar con este comentario. Ante esta realidad, porque es una realidad, ¿verdad? Claro. Ante esta realidad presente, actual que tenemos de la iglesia, los líderes vivimos en una situación tensa. Sí. ¿Por qué? Porque servimos a una comunidad de personas, muchas veces, que no aplica en todos los casos, pero muchas veces se sirve, el líder cristiano hoy en día sirve en una comunidad de gente con un compromiso poco sólido. Exacto. Ya. A veces, mire, pastor, no un compromiso firme. Digo esto, espero no me vayan a malinterpretar. En la iglesia hay más pleitos que porque se cantan pocos cantos del himnario que porque no estamos haciendo discípulos. Sí. Y no estoy diciendo que estamos en contra del himnario. Lo que quiero decir yo es que nos preocupan más otras cosas. Cosas periféricas. Que la esencia. Nos preocupan más cosas periféricas que cosas centrales. Exactamente. Entonces, ante este reto, el líder se encuentra ante esta pregunta: ¿cómo llamar a la gente a la disciplina del discipulado cuando no te hacen caso o incluso buscan la mínima oportunidad para aprovecharse de ti? Si un creyente no entiende que su relación con la iglesia es una relación, escuche, bilateral, ¿ya? La iglesia tiene muchas bendiciones, muchos beneficios para mí como miembro, pero ojo, todo creyente nacido de nuevo debe
tener un compromiso serio con la iglesia. Exactamente. Porque la iglesia como organismo vivo y el creyente como una persona nacida de nueva, hecha nueva, tienen una relación bilateral, pactual. Sin eso no podemos ser discípulos. Finalizo con una pregunta para todos nosotros. ¿Qué porcentaje de la gente que hay en nuestras iglesias locales reconoce la iglesia como algo esencial para la misión? ¿Qué porcentaje la reconoce como algo esencial? ¿Y qué porcentaje de gente que va a nuestras iglesias considera que la iglesia es opcional? Digno para pensar, digno para sentarnos como una reunión de concilio. Con un cafecito. Y platicar cómo estamos caminando, ¿sí?, Café. nuestra iglesia conforme a lo que el Nuevo Testamento nos dice. Así Familia, gracias por haber estado con nosotros. Hemos finalizado nuestro programa. Gracias por haber estado en Diálogo de Fe y Salvación. Y esperamos en el Señor pues poder encontrarnos en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a todos los que son parte de Diálogo de Fe y Salvación y todo el equipo de trabajo, hermano Eddie. Así es. Muchísimas gracias a todos, y de igual forma específicamente al equipo de producción de Amigos TV, quien pues también colabora mucho con Diálogo de Fe y Salvación. Así que muchísimas gracias, siempre recordando nuestra frase, que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. con el silencio. Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.